Voy a dar una pequeña señal de cómo vemos nosotros el valor de las energías renovables. Son muchos números que ya conocéis porque hemos hecho un informe, ¿no?, de lo que es el impacto macroeconómico de las energías renovables en España, pero al mismo tiempo queríamos introducir pues una serie de nuevas ideas de debate que en muchos de los casos pues se han planteado por el resto de los ponentes de la mesa. He ido tomando alguna nota, alguna que se me ha ido ocurriendo sobre la marcha, que creo que es lo que debemos trabajar de aquí hacia el futuro. Una cosa son, digamos, los números que soportan lo que es el desarrollo renovable en España en la fecha actual, y otra cosa cómo debe ser el camino para llegar a algo sostenible en el paso del tiempo, ¿no?, en el horizonte del año 2020. Y creo que ha habido muy buenas ideas en esta mesa. Trataré de resumirlas y al mismo tiempo por dar lugar a que cualquiera de ustedes no pueda intervenir y pueda preguntar a los ponentes de la mesa cómo ven cualquiera de estas ideas. Bien, muy rápido. ¿Me dejas un momentito? Pues son muchos números, ¿no? ¿Cómo vemos el valor de energías renovables? En cuatro vectores, ¿no? Lo que es el valor social, el motor del empleo, lo que ha sido la generación de empleo, tanto directo como indirecto. Hay mucho debate si se crea mucho empleo directo, mucho empleo directo. En algunos momentos, en la fase de construcción, evidentemente, pues hay mucho empleo indirecto derivado, digamos, de toda esa fase de construcción. Cuando se acaba la fase de construcción y lo que se llega a un momento es una fase de desarrollo, lo que es una fase de explotación, pues evidentemente la generación de empleo indirecto es mucho menor que durante esa fase de desarrollo. Valor económico, aportación al PIB. Bueno, pues ya se han dado alguna cifra, vamos a verla que está aquí muy rápido. Indudablemente hay muchísima aportación al PIB y eso nadie lo puede dudar. Pero no solamente una aportación al PIB directa, sino una aportación al PIB, digamos, sostenible en el tiempo. Es decir, se ha creado una serie de empleos cualificados, se ha creado una serie de empresas cualificadas que ahora mismo están atendiendo un mercado exterior, han salido al exterior a explotar, digamos, todo ese desarrollo, toda esa investigación, todo ese proceso educativo que han llevado a lo largo de los últimos 20 años, porque las energías renovables llevan 20 años, no es un factor de los últimos 4 o 5 años. Es verdad que tenemos un debate muy importante, ¿no?, por lo que ha sido pues el desarrollo, digamos, un poquito exagerado de lo que es la energía fotovoltaica, o un poquito exagerado de lo que es la energía termosolar, que en algunos casos pues evidentemente se han sobrepasado cualquier expectativa y cualquier, digamos, número que se tenía en una previsión, en un plan, digamos, a corto plazo. Ya se ha debatido en este momento. A lo mejor la señal de precio no ha sido la idónea, no ha sido la adecuada. La regulación no ha sido lo suficientemente rápida para atender ese desarrollo, y ahora estamos pagando de alguna manera como sistema y como nación, digamos, pues esos imperfecciones que ha tenido la regulación. Hemos tenido un desarrollo muy rápido y de pronto ha sido un frenazo. Es cierto que hay compañías españolas que son fabricantes de equipos que no han vendido una sola turbina de generación en el año pasado. Y eso de alguna manera no hace un sector sostenible, porque el sector sostenible es desde los fabricantes de las máquinas, los fabricantes del equipo, los desarrolladores del negocio y lo que son los exploradores del mismo. Pero al mismo tiempo se debe hacer que todo el camino y esa fase sea sostenible en el tiempo. No podemos dar de alguna manera un crecimiento desorbitado en un año y luego abandonarlo los próximos 20 años, porque toda esa cadena de aprendizaje lo único que hemos hecho de alguna manera es facilitársela a terceros países. Los que se están aprovechando, digamos, de alguna manera de ese desarrollo que ha habido en España y también ha ocurrido en otros países, como por ejemplo en Italia, es que el resto de los países que están ahora mismo, por ejemplo en el tema de la energía fotovoltaica, atendiendo desarrollo fotovoltaico, son los que están aprovechando toda esa cadena de valor que se ha ido creando. Digamos, esa incentivación de ese precio y esa reducción del precio, digamos, del desarrollo de esa energía por kilovatio hora, los que están siendo benefactores ahora mismo de él son otros países y no aquellos que de alguna manera han impulsado esa energía. Impacto en la dependencia energética, ese es indudable, ¿no? Hay una disminución, digamos, de emisiones de CO2 y hay al mismo tiempo una disminución de importación de energías fósiles. Y ese es un impacto que es indiscutible. O sea, nadie, yo creo, ni en esta sala ni en ningún otro foro que pudiera plantearse, se podría dudar, digamos, que las energías renovables tienen un efecto benefactor, un efecto sobre la propia economía nacional, sobre el propio uso de la energía que viene derivado de esas reducciones. A lo mejor lo que pasa es que los mecanismos que se han establecido no son los adecuados. Pues parece también un poquito, llámale ridículo o antieconómico, que estemos pagando derecho de CO2 porque los chinos pongan unas instalaciones eólicas en aquellos países, al mismo tiempo están desarrollando una central térmica de carbón de 400 megavatios cada semana, ¿vale? Y los otros, de alguna manera, los europeos, porque hemos sido los panaceas, digamos, de defensa de las emisiones de CO2 y de las reducciones de la contaminación atmosférica, se está pagando esos derechos de CO2 cuando a lo mejor lo que se habría que haber establecido es una especie de emisiones de derechos verdes, digamos, pues a las energías renovables, y que pudieran haberse usado esos derechos verdes pues para las energías fósiles para tenerlo compensar, de tal manera que esos recursos se hubiesen trasladado de unos agentes económicos a otros dentro del país y no estuviéramos importando derechos de CO2 de terceros países y al mismo tiempo pagando la reducción de derechos de CO2 a través de las energías fósiles. El coste de las energías renovables, yo creo que aquí el punto más importante y que hoy en día no lo estamos viendo, digamos, en la prensa o en las comunidades de negocio o que se está debatiendo es si la electricidad es cara o es barata. O
sea, yo he hecho un número y más o menos viene a ser 1,5 euros persona día lo que es el coste de la energía eléctrica en un sistema doméstico. ¿Vale? Ese es el coste de una cerveza o de un café, aproximadamente. Pero nadie está viendo, digamos, cuál es el beneficio derivado de esa electricidad que tenemos. Tenemos un lavavajillas, tenemos una lavadora, tenemos la electricidad que está prácticamente y constantemente encendida porque muy poca gente la paga y eso va en relación a la eficiencia energética. Pero es que al mismo tiempo todas nuestras comunicaciones hoy en día funcionan con electricidad. El móvil se carga con electricidad, el ordenador se carga con electricidad y muy poca gente se está planteando cuál es el coste de las comunicaciones. El consumo medio por una familia y por una persona de comunicaciones es bastante más elevado que el eléctrico. ¿Y cuál es el consumo, digamos, por el transporte? El pago que se está realizando, pues por la gasolina, ¿no? Por el gasóleo o por los medios de transporte que está utilizando el avión es mucho más elevado que ese coste de la energía eléctrica en este caso, ¿vale? Sin embargo, lo que se está debatiendo es una pelea y me ha gustado muchísimo pues la foto esta de Goya, ¿no? De la pelea entre los distintos agentes del sector eléctrico, que lo que se está debatiendo es quién es el causante del déficit o quiénes son, digamos, los causantes de que no haya los recursos suficientes para la electricidad, cuando en realidad es una pelea, digamos, entre hermanos. Porque si los españoles hemos decidido ir a una política de energías renovables intensiva, que en el largo plazo yo creo que es fantástica, y en el corto plazo habría que ver cuáles son los efectos derivados de esa política, porque lo que no se puede hacer es que el sector no sea sostenible. También ha habido en la presentación, en lo que se ha comentado, pues el exceso, digamos, de capacidad de instalación, es decir, de potencia en relación al consumo esperado. Nos hemos disparado. Tenemos 102.000, 103.000 megavatios hora, cuando en el mejor de los casos, como mucho, estaremos utilizando 47.000. O sea, ya no es si necesitamos los ciclos combinados para dar la cobertura a las energías renovables o no los necesitamos. Es que nos hemos pasado por todos los lados. Nos hemos pasado por las energías renovables y nos hemos pasado por las energías fósiles. Y esa es una gran realidad. Tenemos un exceso. Hemos sido optimistas, la demanda iba a crecer y mientras la demanda va creciendo, pues todo se va soportando. Pero en un entorno en el que la demanda decrece, en que la economía no va a ser, digamos, un motor de crecimiento de consumo energético y encima tenemos un objetivo de reducción de consumo porque hay que incentivar, digamos, la reducción del consumo, la eficiencia energética, hacemos un sector insostenible. Hay muchos medios, digamos, de alguna manera, que los distintos agentes pudieran hablar, sentarse en un debate y pudieran compartir, pues, algunas fuentes de ahorro que pudieran ser compartidos entre los distintos agentes del sector. Yo planteo alguno. La primera, sector sostenible. Yo creo que lo han dicho tanto de la compañía como por la parte, digamos, de las renovables. O hacemos que el sistema eléctrico sea sostenible en sí mismo o todos desapareceremos. Es decir, todos los agentes del sector desaparecerán. Por lo tanto, no queda más remedio que montar mesas de debate y mesas de acuerdo. Y en eso sí que, de alguna manera, pues hay que entender que habrá que focalizarse en aquellas energías que sean más baratas. Entonces, si dentro de las renovables las eólicas ahora mismo son más competitivas o las fotovoltaicas son más competitivas, pues habrá que dar un impulso mayor que damos a algunas tecnologías que puedan ser más caras, que tengan un periodo, digamos, de desarrollo un poquito más largo, que no significa en ningún momento que las vayamos a abandonar o que se deban abandonar dentro de la perspectiva de lo que es una planificación energética, dado que de alguna manera todos los agentes tienen derecho a tener, digamos, su trozo de mercado y su trozo de negocio, ¿no? Y lo que sí que se ha demostrado es que de alguna manera podemos ser líderes mundiales de estas energías. Hemos sido líderes mundiales en la energía eólica, hemos sido líderes mundiales en la energía fotovoltaica y podemos ser líderes mundiales también en la energía termosolar. Lo que no podemos hacer es matar la gallina de los huevos de oro en el primer año de ejercicio. Es decir, vayamos pausadamente acometiendo, digamos, esas inversiones al mismo tiempo que la tecnología de alguna manera pues se va adaptando. No sé si ha sido Fernando o ha sido Ángel la que ha comentado de alguna manera que el último kilovatio termosolar pues debería ser de los 2.500 que está ahora mismo preasignado bastante más barato que fuese el primer kilovatio, digamos, de alguna manera que se instalase de las termosolares. ¿Por qué? Porque han pasado 3 años y alguna ventaja competitiva, alguna mejora tecnológica habrá habido que habrá hecho que abaraten, digamos, ese precio. E igual tenía que haber ocurrido en el mercado de las fotovoltaicas o de alguna manera el desarrollo de las fotovoltaicas. Yo creo que aquí también comparto con el resto de los ponentes de la mesa que ha habido unas malas señales de precio, una mala regulación que ha hecho de alguna manera los agentes económicos, como no puede ser de otra manera, pues aprovechen de una oportunidad de negocio. Pero en esa cadena de valor, digamos, se han disparado todos los precios, ha habido una especulación en todo. O sea, los terrenos, ha habido una especulación tremenda en los terrenos, ha habido una especulación tremenda, digamos, en todas las fabricaciones de todos los equipos, porque son modelos muy sencillos de medir y se sabe perfectamente, si tienes un precio asegurado, cuál es el precio al que debes, digamos, poner esa energía.
Más temas que hay, pues deberíamos compartir señales de precios para el consumidor. Yo creo que esa faceta, que no se está hablando tampoco hoy en día en el mercado, tiene que haber unas señales claras al consumidor para que de una manera modele su consumo y que le demos facilidad pues a través de coche eléctrico, a través de otros mecanismos, digamos, de almacenamiento o de intercambio de energía, ¿no? Se está hablando ahora mismo del autoconsumo. El autoconsumo es fantástico. Es fantástico, pero al mismo tiempo, si retiramos, digamos, demanda de lo que es el sistema, ¿quién va a pagar las redes que están hechas y que además son necesarias? Porque las redes para consumir cuando tú no puedas producir, las tiene que pagar alguien. Y se supone que tú, digamos, como usuario del sistema eléctrico, también debes pagar. Entonces, hay que hacer una buena cadena de precios. Hay que saber cuáles son esas tarifas de acceso que deben pagar los autoconsumidores de alguna manera. O cuál es el precio que deben recibir por la energía excedentaria. Y hay que trabajarlo mucho, porque si no volveremos a hacer lo mismo. Daremos una mala señal de precio, se disparará y lo único que haremos de alguna manera es que los agentes del sector estén enfrentados constantemente, ¿no? La garantía de suministro. Hoy no ha salido, pero es que hay que pagarla. Es que cuando un señor da la luz en su casa, de alguna manera lo que quiere es tener luz. ¿Le interesa saber dónde viene? Muy pocas veces. Realmente, pocos de los que estamos aquí piensan, digamos, cuál es el medio de producción que tiene esa luz. Lo que quiere es que esa luz se funcione y que cuando se enchufe su televisión está funcionando. Lamentablemente, hoy por hoy, todavía las energías renovables pues no son gestionables. Habría mecanismos de hacerlo más gestionable, pero hoy por hoy no lo son. Y entonces necesitas esa capacidad, digamos, de alguna manera que alguien esté soportando por, digamos, la utilización. Y eso hay que pagarlo. ¿Cómo? Pues habrá que buscar mecanismos. No sabemos si habrá que pagar desde renovables o el consumidor tiene que saber que esa energía pues es más cara. A lo mejor hay momentos temporales en que la energía es muy cara y momentos temporales en los que la energía tiene que ser muy barata. Tampoco tiene sentido que estemos desconectando instalaciones renovables simple y llanamente porque tienen que recibir, digamos, un valor premiado o un valor, llámale, primado, ¿no? Que a mí lo de la prima no me gusta nada. Porque la prima lo que cubría de alguna manera eran las reducciones del CO2 y las reducciones de las importaciones de combustible. O sea, esto no es una subvención así directamente que se ha dado, tenía un cierto sentido. Lo que pasa, la prima también se utiliza. También se ha hablado de si se abarata o no se abarata el sistema por las energías renovables. Pues se abarata por unos lados, sí, ¿verdad? Y se encarece por otros. Porque si comparamos, digamos, la prima con la reducción que ha habido del precio del mercado, pues prácticamente es lo mismo. O sea, es equivalente. De alguna manera, lo que sí que estamos haciendo unas inversiones de futuro. Estamos abaratando el consumo, la producción de energía que pueda haber en el futuro. Evidentemente, las energías renovables en el futuro serán mucho más variables, mucho más baratas que cualquier otra fuente de energía. Pero en el momento inicial, pues suelen ser más caras porque la curva de aprendizaje la tiene que pagar el consumidor. ¿Qué más cosas han comentado? Pues que hay que adaptar la potencia al consumo. Lo que tenemos que adaptar son nuevas instalaciones a la previsión que haya de consumo nuevo. Lo que no podemos seguir es haciendo nuevas instalaciones que vayan desplazando energía, instalaciones que de alguna manera ya están construidas y paguemos dos veces, la que está construida y la nueva, porque entonces sí que el precio, digamos, de la electricidad pues se nos va a disparar y va a ser insostenible. Independencia energética, evidentemente. Las energías renovables nos dan una independencia energética y eso tiene un coste. ¿Y cuánto estamos dispuestos a pagar por esa independencia energética? Pues ese es un valor que es muy difícilmente cuantificable y que hoy por hoy, pues digamos, los usuarios normales, las personas de a pie, de la calle, pues no nos lo planteamos. Pero si hubiésemos tenido un corte de gas como hubo en Centro Europa pues el año pasado, pues a lo mejor nos planteábamos que estamos dispuestos a pagar un 20, un 30, un 40% más por la electricidad simplemente porque no nos falle. Y no sé si tengo algún punto más aquí que habría que compartir. Bueno, sí, el tema de la integración internacional en las grandes redes de transporte. Si de alguna manera, digamos, pues otras nacionalidades extranjeras nos permitiesen realizar las redes de transporte que son necesarias, pues seríamos un país exportador de energías renovables. Y no tendría mucho sentido que los alemanes, con una irradiación muchísimo menor que tiene España, estén realizando instalaciones termosolares y fotovoltaicas y no se están realizando, digamos, en España, cuando tienes una posibilidad de producir esa energía de una forma muchísimo más barata y lo que estarías exportando y de alguna manera o intercambiando electricidad. Los franceses, si optan por energía nuclear, pues nos podrían dar ese soporte, digamos, cuando necesitásemos esa energía y nosotros podríamos estar exportando las energías fotovoltaicas. ¿Qué ocurre en ese sentido? Pues que no se han establecido mecanismos, como sí que se ha hecho en los mercados de CO2, que los alemanes son exportadores de derecho de CO2 y los españoles pues se los estamos comprando. ¿Para qué? Para estar utilizando nuestras instalaciones. Pues a lo mejor lo que tienen que hacer ellos es comprarnos, digamos, esa capacidad de energía renovable, que nosotros tenemos un mayor recurso renovable, porque no tenemos carbón y petróleo, pero sí tenemos mucho viento y tenemos mucho sol. Y bueno, pues yo creo que he pasado por todos los puntos. Lo que sí que le pedimos digamos, al señor regulador, el señor, en este caso, por el Ministerio de Industria, es que haga una regulación
que se adapte constantemente, digamos, a las necesidades que tienen las compañías y que tiene el mercado, que sea una regulación previsible para poder hacer las inversiones, pero al mismo tiempo que sea flexible, es decir, y que pida, digamos, pues a todas las compañías que dediquen una parte de los recursos que recaudan a investigación y desarrollo, que abarate las fuentes de energía y que sea capaz de transmitirla de una forma más o menos inmediata pues al mercado y a los consumidores. Una parte ya evidentemente retornará a las propias compañías y la otra pues vendrá en beneficio de todos, que haremos, digamos, una energía mucho más sostenible. Y bueno, pues muchas gracias.